días. Gracias por venir a compartir con nosotros este proyecto que se llama Improasistencia, que nació hace unos añitos de una forma casi esporádica, yendo por muchos rincones de la Comunidad Valenciana y por muchos rincones de todo el mundo, donde desde hace unos 3 años decidimos emprender la tarea de hacer la asociación, con todo lo que ello conlleva, de legalización, convenios con la Consejería de Sanidad y atención al paciente. Y después todo este trabajo burocrático, paralelamente no hemos dejado de hacer la actividad y por fin, desde hace unos meses, en Valencia, todo ese trabajo que se había estado haciendo esporádicamente, de una forma más o menos continuada también en muchos lugares, está sólida. Podemos decir que ya estamos haciendo improasistencia en Valencia, en 2 hospitales para nosotros muy importantes, sobre todo por el apoyo que hemos recibido de la Administración, de los hospitales y, cómo no, del apoyo y la colaboración de los propios médicos y doctores con los cuales compartimos nuestra experiencia. Nuestro trabajo consiste en trabajar con adultos en el campo generalmente de la oncología, cardiología, enfermedades infecciosas y enfermedades mentales. Estos 2 hospitales que estamos trabajando actualmente en Valencia es el Hospital Arnau de Vilanova, que tenemos que dar las gracias a la dirección y a los doctores que hoy nos acompañan, que es un lujazo muy grande, y al Hospital Padre Jofré, que nos acompaña también su directora y una de las compañeras de psiquiatría, ¿no? Los doctores que me acompañan aquí hoy nos acompañan muchísimo a la hora de trabajar con los pacientes, en el sentido que ellos nos dan una pequeña transmisión de cómo se encuentra el paciente y a partir de ese estado de ánimo nosotros trabajamos en las habitaciones individualmente con cada paciente para tratar de ayudarles a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo mientras están hospitalizados. En total hemos visitado más de 200 y pico pacientes y el resultado ha sido muy gratificante. Más que una actuación, lo que hacemos es una visita, ¿no? Es decir, nosotros entramos, nos presentamos enseguida como improasistentes para que los pacientes sepan que nosotros no somos ni los doctores, ni los enfermeros, ni nada. Les decimos, somos actores de esta asociación que se llama Improasistencia y venimos a estar un ratito contigo, a que disfrutes con nosotros, a compartir un momento de tranquilidad, de alegría, y a partir de ese momento rápidamente es muy sencillo, entran en la dinámica nuestra y se crea ahí una magia porque dicen, ¡ay, mira qué bien! Por lo menos puedo estar un momentito hablando con alguien que no es propiamente de la enfermedad, no vienen a pincharme, no vienen a darme una dosis, a tomar la tensión, cosa que es necesario y que evidentemente agradecen, pero que un momentito de respiro va muy bien. Generalmente esta relación con los pacientes dura entre 8 y 12, 15 minutos, a veces más, incluso a veces menos, y ayuda muchísimas veces, en la mayoría de los casos, a mejorar la relación del paciente con el familiar y el paciente con el propio doctor, porque se crea ese buen ambiente, ¿no? En esto tendríamos que liar a más gente, pero claro, como esto de momento es de una forma totalmente voluntaria, pues para trabajar de una forma seria estamos como unas 5 personas alrededor de esto trabajando de una forma continuada, tanto en el Arnau, con la señora Ángela Bermúdez que está ahí, y yo, y después en el Padre Jofre, 2 compañeros más, compañeras, que nos vamos turnando, o yo también, sí. Yo creo que la diferencia es sobre todo en la escucha, ¿no? Para nosotros hay una frase mágica que se trata de entrar a la habitación a proponer y no a imponer, ¿verdad? Que ayer lo comentábamos mucho, es una palabra, una frase que me gusta mucho, porque entras y a partir del momento que tú ofreces a una persona escucha, un poquito de cariño, un poquito de afecto, esta persona se abre completamente y es más sencillo de lo que parece. Es decir, no es entrar allí y empezar a contarles ahí la vida ni nada, es dejarse llevar. Y conforme van surgiendo las cosas que ellos mismos te van contando que les interesa, pues lo vas llevando al campo de la improvisación y del teatro. Y siempre a través del humor y, por supuesto, a través del respeto, ¿no? El paciente que sufre desde el principio de su enfermedad, porque pensamos que esto es solo al final de la evolución, la enfermedad avanzada, y sufre desde el principio y necesita estos apoyos. Y dentro de esta línea de actuación, la verdad es que estamos satisfechos porque supone un acompañamiento, como has dicho. Están muy solos estos pacientes. El médico a veces se comunica mal con el médico, a veces la comunicación es difícil y siempre estas personas intermediarias, pues aparte del acompañamiento, pues facilita la comunicación y de alguna forma, pues ya digo, nuestra experiencia realmente pues ha sido muy favorable.
y en este sentido pensamos que es algo que en esta línea o en otras líneas de acompañamiento a estos pacientes pues es beneficioso y habría que potenciarlo. Y son muchas las horas que el enfermo está en el hospital y queremos que el tiempo libre también esté dirigido a conseguir los objetivos que el equipo profesional se ha marcado. Entonces ahí Carles, con su gente, colabora estrechamente con la jefa de psiquiatría y todo el equipo para avanzar en los objetivos de rehabilitación de nuestros enfermos. En este momento están trabajando sobre todo con los enfermos mentales graves. Los pacientes están entusiasmados. Yo presencié hace poco la obra de teatro en la que participaron y realmente para ellos fue una experiencia extraordinaria y para todos los que estábamos allí yo creo que también. Hay que darle las gracias por un esfuerzo tan importante de hacer fácil lo que realmente es difícil, que es improvisar el teatro. Para ellos que son actores, bueno pues seguro que es muy sencillo. Para nosotros, que yo los he visto actuar, me dejan gratamente siempre impresionado, ¿no? Y la verdad es que los enfermos lo necesitan. Me emocionó tanto porque una señora mayor, de unos 68 o 69 años, estaba acostadita, y si la hubierais visto pintándose, arreglándose, era increíble. Desde entonces me tiene mi gran apoyo, espero que el de toda la Comunidad Valenciana y que sea de toda España. Muchas gracias a todos.